Saludos, bendiciones, Dios les continúe engrandeciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este es el reverendo Antonio Valentín y nuevamente estamos aquí desde Búfalo grabando para nuestra audiencia y nuestros suscriptores y aquellos que se anexen a nuestras enseñanzas bíblicas de la palabra del Señor. Este es su programa Epignosis, que es un programa dedicado a la enseñanza y a la discusión y al análisis bíblico. Y nuevamente estamos por aquí para continuar hablar sobre el capítulo 9 de Daniel. Detalles que se nos vienen a la mente que son muy importantes para que podamos estar claros en las cosas que estamos enseñando y que estamos educando. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal Epignosis para que así reciba usted alertas sobre los momentos que estamos enseñando la palabra del Señor. Usted pueda ser partícipe de la misma y beneficiarse. Así que agradecemos a todos nuestros suscriptores que, ¿verdad?, nos han elegido como un programa de interés que les está ayudando a ellos a estar claros en muchas, ¿verdad?, partes de las escrituras. Mayormente nuestras enseñanzas son escatológicas en su mayoría, pero también enseñamos soteriología, neumatología, amatiología y otras ideas más que pueden ayudarnos a nosotros a entender el texto. La semana pasada estuvimos hablando sobre el resumen del versículo 25 del capítulo 9 de Daniel. Y estuvimos hablando sobre el propósito, ¿verdad?, de las 70 semanas de Daniel. Entre ellas también estuvimos hablando del versículo 24, que es un versículo clave dentro de las enseñanzas proféticas, escatológicas o esta apocalíptica judía, que nos ayuda a entender esta cosmovisión, ¿verdad?, profética. Y creo que el versículo 24 es bien clave. No podemos nosotros quitar este texto o leerlo como el papagayo. Tenemos que darle atención, porque es un resumen completo de todo el propósito del programa escatológico de Dios para el pueblo de Israel. Y como dije la otra vez, este capítulo 9 de Daniel es un capítulo dirigido hacia el pueblo santo, para aquel entonces el pueblo de Daniel, que es el pueblo que está en cautiverio en Babilonia. Que hay unas trascendencias políticas que surgen dentro de la vida del profeta Daniel, o vamos a ponerlo así, dentro de aquellos 70 años de cautiverio, unas transiciones, por lo menos podemos decir, del imperio babilónico al imperio medo-persa. Por eso vamos a ver dentro del libro de Daniel, vamos a escuchar y vamos a poder leer que habla sobre Nabucodonosor, habla sobre otros sucesores de Nabucodonosor, también habla sobre Ciro, habla sobre Darío o Artajerjes. Dice que hay unas transiciones históricas ya importantes que van teniendo cumplimiento a la visión que tuvo Nabucodonosor en capítulo 3 sobre estatuas de diferentes materiales: oro, plata, cobre, hierro y hierro mezclado con barro. Eso lo vamos a estar, el próximo programa vamos a estar discutiendo sobre ese capítulo 3. Pero sí estuvimos hablando sobre el versículo 26, que es el que describe todo ese proceso. Y dice que después de las 72 semanas se quitará la vida el Mesías, mas no por sí. Pero antes que nada, el versículo anterior, el versículo 25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías, habrán 7
semanas y 72 semanas. Este texto bíblico hay que relacionarlo con el libro de Esdras. Porque cuando estamos hablando sobre la orden, versículo 25, dice que el texto comienza diciendo: sabe pues y entiende. Entiende. Quiere decir que era muy necesario que Daniel pudiese tener comprensión de esto. Aquí hay una numerología, no exotérica, pero sí una numerología importante que dentro del conocimiento judío, esa numerología tiene sus principios. Y por lo tanto hay que darle atención a todo esto, ¿verdad? Como una premisa. Se le exhorta al Daniel a tener un entendimiento sobre todo esto. Pero como nosotros somos lectores ávidos de Daniel y de otros libros proféticos, pues a nosotros se nos hace también necesario de poder comprender toda esta enseñanza, estos códigos, esta promulgación, este ejercicio de nuestros pensamientos, de nuestro conocimiento. Y desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, porque nosotros conocemos que para el año 500 antes de Cristo, Nabucodonosor, 560, 580, 560, hubo una destrucción total en Jerusalén, donde el templo fue destruido, arruinado. Esa es la palabra que corresponde. Los muros, aquella batalla donde murieron muchos judíos y siendo conquistados llevaron cautivos a una élite de judíos, ya personas con capacidades políticas, religiosas, quizás también de ingeniería, algunos sabios, que entre ellos Daniel y sus compañeros. Capítulo 1 de Daniel nos habla un poco sobre eso. Pero se quedaron los menesterosos, los pobres, aquellos que realmente no componían nada para los intereses de los babilónicos. Ellos quedan allí durante 70 años con un pueblo todo destruido, arruinado, sin esperanza ni ese ánimo para volver a recuperar esa gloria pasada. Vemos el libro de Lamentaciones, que nos da un ejemplo poético, una poesía triste, agónica, que nos dice sobre Jerusalén, aquella que está. Posiblemente, ¿verdad? Y creemos que Lamentaciones fue desarrollada poéticamente exclusivamente para ese pueblo que quedó allí arruinado. Y decía que la gloria y el brillo ya no estaba, que el oro y la plata estaban arrojados por las calles, como símbolo de una bajeza, de una humillación total, de un estado deplorante. Dice el profeta que aún las bestias y aquellos animales rondeaban aquellos sectores como símbolo demoníaco y diabólico, donde estaban desprotegidos de la mano de Dios. Y todo aquello era un castigo, ¿verdad? Porque ellos se rebelaron contra Dios. Pero sí hay una promesa de restauración, una promesa de liberación, donde ya Dios, a través del libro de Daniel y otros, Jeremías también, promulgan
un periodo de levantamiento, un periodo. Pues, el profeta dice, y Dios que hizo la herida no la sanará, el mismo que hizo la herida la sanará, Él no os castigará para siempre. Él tomará vuestros pecados y los tirará al fondo del mar y no se acordará más para siempre. Quiere decir que este castigo es un castigo, aunque ha sido un castigo para la experiencia judía muy, muy grave, muy desastroso. Lamentablemente, ¿verdad? Es una experiencia que si nosotros la vivimos no sabríamos cómo tomarla. Y hay que ser empático, ¿verdad? Pero volviendo a la Jerusalén destruida, Ezequiel en una ocasión recibe esa visión y Dios le dice, mira, vete y mira hacia el templo de Jerusalén, lo que quedaba. Le dije a ustedes al principio que estaba arruinado. Y cava, haz un hoyo y mira en la pared. Y vas a encontrar diferencias. Ya no se está adorando a Dios, no se está adorando a Jehová. Quiere decir que habían diferentes imágenes, dibujos de diferentes dioses paganos que se estaban adorando. La gloria de Dios se había ido de ese templo, porque ya Dios no estaba ahí. Se había entregado a esa deploración, a esa ruina, no solamente una ruina política, religiosa, también, o comercial, económica, sino también una destrucción proveída por las fuerzas del enemigo. En el mundo espiritual nosotros entendemos que cuando Dios se aleja o quita esa barrera, los espíritus entran a tomar riendas sueltas. Nos acordamos de lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? Y que se lo había dicho a los fariseos, que el espíritu vuelve a ver cómo está la casa. Y dice que si la halla vacía, arreglada y adornada, pero vacía, dice claramente que irá y buscará otros 7 espíritus más para hacer entonces la condición peor. Y esto es una profecía prácticamente espiritualizada de Jesús, al decirle a los fariseos y los religiosos de su tiempo, que tenían también una rebeldía mezclada con religión y sincretismo, que realmente les estaba diciendo, ustedes se han convertido en cuevas de ladrones, se han convertido en el hogar de Satanás, y por lo tanto han sido entregados a su propia condición. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Se espiritualizó esa profecía, posiblemente de la destrucción de Jerusalén en el año 70, que es algo que también implica, muy importante, la profecía de Daniel y el plan escatológico o el apocalipsis judío. Pero estamos hablando de una orden que se da en el versículo 25, una orden que se da muy importante para restaurar y reedificar. Porque ya Jeremías en capítulo 29, ya Dios había hablado a través del profeta. Y nos encontramos que en el libro de Esdras hay mucha buena información para complementar este verso 25 del capítulo 9 de Daniel, que nos habla sobre el decreto de Ciro. Tiene que acordarse que en el programa pasado yo había mencionado que hay un debate de cuándo realmente se hizo esta salida, porque están los dispensacionalistas que han extendido ese programa escatológico que está en Daniel hasta el futuro, que aún no ha llegado, y está también la otra escuela, quizás preterista podemos decir parcial, que también están determinando que todo se ha cumplido en Cristo Jesús. Y por lo tanto, ante ese debate se busca
identificar de dónde realmente comenzó la salida. Porque de acuerdo a la salida es que pueden justificar los años, de acuerdo a sus enseñanzas o a sus escuelas. Pero siempre les he dicho que hay que buscar lo que las escrituras nos dicen. Y podemos identificar que hubieron varias salidas. Pero la salida profética se relaciona con Ciro el Grande. Y Ciro es llamado por Dios mi siervo, porque es el instrumento que Dios ha escogido en aquel momento. Para los judíos, posiblemente Ciro era un Mesías que traería liberación. Parece que ellos están cautivos en un pueblo que los ha provisto de su templo, los ha alejado de su forma religiosa. Su cultura ha sido afectada, su lenguaje, su lenguaje cultural fue afectado al haber un sincretismo con el hebreo y el caldeo, trayendo un arameo. Hay unos cambios culturales religiosos. Inclusive la Biblia nos habla de nosotros sobre un remanente fiel que no tiene que ver nada con la iglesia. Hablando desde el Antiguo Testamento, ese remanente fiel fueron aquellos que se quedaron en Babilonia cuando hubo esta salida profética muy importante. Esto es que señalarás aquí. Cuando la Biblia habla sobre mi remanente fiel, fueron aquellos que tomaron la responsabilidad y la visión de ser parte de ese cumplimiento profético, volvieron nuevamente a su tierra. Muchos se quedaron. Cuando vemos el libro de Estel, el libro de Estel es una historia de los que se quedaron en Babilonia. ¿Okay? Lamentaciones es un libro profético de los que no fueron llevados al cautivo, que se quedaron en el ambiente destructivo. Y está el pueblo que sale, que es el remanente fiel, que decide volver, pero vuelven con un lenguaje diferente. Y hay un sincretismo, y hay unas diferencias que emergen dentro de ellas. Entonces estamos viendo que en el capítulo 1 de Esdras nos señalan a el rey Ciro desarrollando un decreto importante y profético. ¿Por qué tenemos que elegir alguna otra salida histórica? Por lo menos como la salida de Nehemías hacia Jerusalén, con unas instrucciones específicas, y la vamos a anteponer ante el decreto de Ciro, que Ciro fue aquel al cual Dios señaló como siervo, no porque él era un servidor arrésimo a la cultura judía, sino es que Dios tocó su corazón, porque hay unos elementos proféticos importantes. Ya los judíos conocían de que había alguien que se llamaba Ciro. Posiblemente el Ciro es un nombre que puede ser un titular, podemos decir comparativo a ser un Mesías. Fue un rey de Persia que conquistó y venció a los babilónicos. Trajo un ambiente diferente. Ese ambiente era esperado por los judíos porque ellos vieron que este hombre, este rey, iba a traer libertad y liberación. Fíjense, mire cómo dice el primer versículo del capítulo 1. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, oiga bien,
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Busque Jeremías 29. Dice así: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabras y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho el rey de Persia. Ya mismo vamos a tocar esto. Si nos centralizamos en ese versículo 1 ¿verdad? de Estel, capítulo 1, versículo 1, vemos claramente que aquí hay un despertar. Y despertó Jehová el espíritu de Ciro. Ese es un término que se usa también para Zorobabel también. Y también para el sumo sacerdote Josué, en un momento donde la Biblia, claramente el versículo 9, nos habla a nosotros de que estos procesos de edificación iban a ser desarrollados en tiempos angustiosos. En tiempos angustiosos. Por lo tanto, el decaimiento que hubo dentro del pueblo que ya había retornado, había recibido unas amenazas y un decaimiento moral, espiritual y también emocional. Dios tuvo que usar al profeta Ageo y al profeta Zacarías para reanimar a este pueblo. Pero en este caso de el rey Ciro, Dios es el que despierta el espíritu en él. Quiere decir que Dios toca su entendimiento, su corazón. Algo que particularmente Dios hace, porque Dios es el que pone y quita reyes. Cuando Dios envió a Moisés a liberar al pueblo de Egipto, dice la Biblia, que Dios le dijo que iba a endurecer el corazón de el faraón para castigarlo. O sea que Dios en su soberanía tiene el poder, cuando Él quiera, de trastocar los corazones de los hombres para cumplir su voluntad, sus propósitos y su plan y su orden. Por lo tanto, Ciro no hubiese actuado si el plan de Dios no estuviese en marcha. Quiere decir que Dios toca este corazón de este hombre, de este rey, un rey pseudo mesías o neomesías, podemos decir así, que se siente motivado, nace en él la gracia de Dios, nace en él ese favor de Dios. Tiene misericordia y compasión. Había algunas, hablando culturas, muchos de estos emperadores, reyes, no, cuando conquistaban otras naciones, les permitían ellos continuar en su forma de adorar y sus culturas. Ellos lo que hacían era un sistema de sincretismo, y muchos reyes tenían este tipo de favores. Es lo que se llamaba un pacto, un pacto muy importante que se practicaba desde el tiempo antiguo, y así sucesivamente, siempre y cuando estos que estaban marginados obedecían y vivían conforme a los criterios del imperio. Pero aquí vemos a Dios tocando el corazón de un hombre que tiene el poder para liberarlos de la condición de cautivos y llevarlos a la libertad y liberación, de acuerdo al profeta Jeremías. Por eso es que en el versículo 1 se menciona a Jeremías, porque dice que Jehová habló por boca de Jeremías y despierta el espíritu de Ciro. Hay una
Hay un paralelismo muy importante aquí, que la causa de que Dios despierta el espíritu de Ciro es porque Dios había hablado por boca de Jeremías. Algo que hemos estado dialogando. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judea. No sabemos si aquí ese verso donde dice que Ciro era el siervo de Dios para sus propósitos y cumplimientos, haya habido una revelación, haya habido una visión, y nosotros no ponemos eso en duda. Dios pudo haber traído un profeta, o pudo habérsele revelado a Ciro, o pudo haberle dado una visión, que es comúnmente que en estos libros, ¿verdad? Libros que son de literatura apocalípticas. Y aquí él recibe ese mensaje, esa orden de que libere, de que reedifique aquella casa, amén, en Jerusalén, su templo. Qué tremendo. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Fíjese que no le dijo en este momento restaura los muros, sino que restaure, edifique una casa en Jerusalén. Estamos hablando de su casa, el templo. Estamos hablando de la reedificación del templo. Algo ya anexado con lo que hemos estado hablando en el versículo 25, la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, que tiene que ver con, aquí ya Daniel habla en un sentido más amplio, que tiene que ver con el templo, y tiene que ver con los muros, y tiene que ver con toda la ciudad. Porque Jerusalén es el centro de adoración, amén, el centro religioso de los judíos. Y ahí él hace una invitación dentro de este mandato, esta orden importante: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, el Dios de Israel. Y después dice: Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, y además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y así sucesivamente hay ¿verdad? Dentro de todo este capítulo vemos el mandamiento ser ejecutado, vemos los planes, vemos la forma organizada, la economía, las personas adiestradas para desarrollar nuevamente este proyecto de reedificación. Y no solamente, sino que hace una invitación a los que están alrededor de aquel Jerusalén destruida a ser parte de la misma. Qué tremendo. El rey participa de la economía de la reconstrucción del mismo. Entonces estamos viendo claramente que dentro de todo esto hay un cumplimiento desde Ciro, no desde Nehemías, desde Ciro, para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Dios, a través del profeta Jeremías, a mi siervo Ciro, el cual fue tocado y despertado su espíritu, para que fuesen a reedificar la casa de Jehová. La Biblia, amado hermano, no tiene contradicciones algunas. Solamente tenemos que leerla con entendimiento. Mucho entendimiento, y cómo podemos nosotros incluir la historia verídica del mismo. Que esto no es un oráculo que surge de la fantasía. O sea, capítulo 9 de Daniel no es un oráculo que viene de la imaginación profética.
Aquí hay incluido historia verídica cumplida ya. Qué tremendo. En el capítulo 2 podemos ver a Zorobabel, a Jesús, a Jeremías, Seraías, Relagía, Mardoqueo, Bisal, Mispal y todos aquellos varones del pueblo de Israel, entre ellos sacerdotes, entre ellos hombres cultos, entre ellos porteros, los sirvientes del templo. Todas estas personas tenían que ver con el sacerdocio, el sumo sacerdote Zorobabel y todos aquellos también de la tribu de Leví, que representaban el templo de Dios y tenían sus trabajos, sus asignaciones dentro de esta reconstrucción, porque no solamente se está reconstruyendo el templo, sino también se está reconstruyendo la adoración cultural de los hijos del Señor en ese tiempo, el pueblo santo. Qué tremendo. Y el capítulo 2 nos habla sobre este surgimiento, un llamado a restaurar el altar y el culto. Cuando llegan ellos, lo primero que ellos hacen es restaurar el culto a Dios. Ahí ya se está viendo un cumplimiento. En el versículo 4 vemos las adversidades que detienen la obra. Y esto es muy interesante porque el mismo profeta Daniel, como les dije anteriormente, la edificación de la plaza y el muro y el templo y toda aquella materiales arquitectónicos fueron desarrollados en tiempos de angustias. Y hubo unos años considerados que ellos detuvieron la construcción, aproximadamente 14 años. 14 años donde ellos detuvieron la construcción. Por eso el profeta Ageo es importante, porque es el profeta de la exhortación y la amonestación a continuar la reedificación. En el capítulo 1 de Ageo vemos cómo Dios les amonesta. Dice: les he quitado la lluvia, les he quitado la sombra, les he quitado el alimento. Están experimentando escasez porque se han olvidado de reedificar mi casa. Están adornando sus casas, arreglando sus casas, pero mi casa sigue estando destruida y se han olvidado sobre ella, porque el ánimo cayó sobre ellos, el desánimo. Por lo tanto, vemos al profeta Zacarías, Dios usándolo para animar nuevamente a los judíos, especialmente a Zorobabel y a Jeshua, que posiblemente Jeshua que está aquí posiblemente es el sumo sacerdote Jeshua. Zorobabel era el gobernante, disculpen, gobernante, y Jeshua era el sumo sacerdote. Vamos hablando del aspecto político y también el aspecto religioso. Y lo que he querido enseñarle en el día de hoy es que la palabra de Dios se cumple de una forma profética. Capítulo 5 de Esdras nos habla sobre la reedificación del templo, y aquí menciona a los profetas Ageo y Zacarías. Y dice: y profetizaron Ageo y Zacarías, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. ¡Qué tremendo! Entonces se levantaron Zorobabel, hijos de Salatiel, y Jesúas, hijo de Josadán, y comenzaron a reedificar la casa de Dios. Porque hubo una pausa de 14 años. Así que cuando usted lea a Ageo como un profeta de los menores y a Zacarías, son profetas que Dios utiliza para motivar y mover el cumplimiento profético de Daniel, que se encuentra en el versículo 25 del capítulo 9, el versículo 25 de Daniel,
que nos habla sobre esa orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías. Fíjense que el libro de Nehemías, porque el libro de Esdras tenemos que analizarlo importante. El libro de Esdras es sumamente importante, ya que Esdras es un escriba muy reconocido, es un escriba muy importante. Se le califica como un hombre muy sabio y muy respetado, hasta aún por el emperador, posiblemente el rey, muy respetado. Y lo vemos como protagonista dentro de esta esfera de reconstrucción en el ámbito de la exégesis y de la hermenéutica. Pero también podemos ver a Nehemías, que Nehemías es un personaje importante dentro de la reconstrucción también, pero de los muros. Quiere decir que ya cuando Nehemías va por mandato del rey a volver nuevamente a Jerusalén, ya había un grupo allí que estaba trabajando con la construcción, pero con dificultad. Quiere decir que Nehemías se encuentra con unas adversidades y unas oposiciones. Fíjense que cuando vemos el capítulo 1 de Nehemías, Nehemías recibe de los varones de Judá. Quiere decir que hubo un grupo que vino a Nehemías de los que estaban en Judá para traerle noticias de la condición en que ellos estaban. Fíjense que dice aquí que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le preguntaron por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrentan, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas en fuego. Y Nehemías, preocupado, entonces interviene a Dios, ora a Dios, y allí pasa el proceso en donde Nehemías hace un diálogo con el rey, y el rey le da permiso para que él pueda volver a su tierra, a culminar con aquella construcción. Capítulo 1 de Nehemías es muy importante porque nos deja ver la condición de aquel pueblo que había sido maltratado, aquel grupo que estaba allá en Jerusalén. Dice que Nehemías era copero del rey y podía dialogar con su rey, porque era una posición de dignidad. Era una posición de dignidad. Artajerjes, el rey, fue el rey que participó en este acontecimiento, y es el que le da el permiso para volver. Esta salida de Nehemías no es la salida que inicia las 70 semanas. Las 70 semanas son iniciadas desde el rey Ciro. Hay algunos que apelan que fue Artajerjes, pero tenemos que tener cuidado cuando estamos viendo sobre esta profecía, porque si nosotros hacemos malos cálculos, podemos traer también malas conclusiones. Así que la escatología es un elemento, un estudio de mucho entendimiento, matemática prácticamente, y sucesivamente lo vemos igualmente. Así que podemos en el día de hoy concluir que este capítulo 1 de Ciro es un capítulo muy importante dentro de nuestros estudios sobre las 70 semanas de Daniel. Bueno,
Aquí vamos a culminar con esta grabación, así que Dios les bendiga, que este es su programa Epignosis. Les bendecimos grandemente a cada uno de ustedes y pueden suscribirse dentro de nuestro programa y así recibirá notificaciones de nuestros estudios. Así que gracias a ustedes por respaldarnos y denos un like como respaldo de este su programa de Epignosis. Así que este ha sido su hermano reverendo Antonio Valentín, aquí desde Búfalo. Gloria sea el nombre del Señor, con la enseñanza y el diálogo sobre el versículo 25 de el capítulo 9 de Daniel y también el capítulo 1 de Estel, que nos habla sobre Ciro. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y estaremos continuando otros temas relacionados al mismo. Saludos, shalom, bendiciones.